Creo que Paquito ya estaba dando la bienvenida, ¿no? Y agradecer siempre por esa compañía. Quiero confirmar algo, ¿sí se escucha bien o hay algún problema con el audio? ¿Sí? Está Si alguien me perfecto. ayuda. Bien. Ya, perfecto. Listo, hermanos. Entonces, vamos a continuar con los estudios acerca de los atributos de Dios, ¿no? Entonces, quiero empezar orando y luego voy a compartir una pantalla también para tener una guía y poder permitir que Dios nos dirija en esta mañana. Nos concentramos, tomamos nuestras Biblias de repente para seguir la secuencia, hermanos. Apagamos los celulares. Yo sé que a veces la tecnología es un poco traicionera, nos desconcentra muy rápido. Entonces, procuremos concentrarnos porque vamos a ir viendo justamente este tema. Gracias, Dios, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por ese deseo y ese anhelo que pones en nuestro corazón de reunirnos cada semana, cada domingo, Señor, a celebrar la cena, anhelando el momento en que lo haremos contigo también, Señor, en los cielos. Y también, Señor, gracias por poner ese deseo en nuestro corazón de aprender un poco más de ti, estudiar, Señor, conocerte, entenderte, Señor, cada día, para así poder adorarte. Quisiéramos pedir en este momento que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender también el mensaje, lo que tú nos quieras hablar en esta mañana. Y gracias, Padre, por este privilegio y responsabilidad tan grande que también pones en mi vida y en la responsabilidad también de mis hermanos para poder escuchar y atender, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor de permitirnos estudiar tu palabra. Dirige este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a compartir una pantalla, a ver si me ayudan también, si alguien tiene el micro abierto para que me diga si es que sí está compartiéndose bien la pantalla. Creo que esta no es. A ver, no, esta de aquí no es. Como saco, deja de compartir. A ver, no. Si me ayuda de repente Hugo o Johnny para poder compartir la pantalla, ¿cómo hago? Estaba bien. ¿Cómo lo estabas haciendo? Sí se veía en tus diapos. ¿Ahí se ven? No. Ahorita no, Ahorita no. hace rato Comparte sí. pantalla y ahí ya se va a poder ver. A ver, un segundito, hermanos, disculpen que... Ya. Abro primero mi PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Ya. Me imagino que es este de aquí. Ok, ¿se ve ahora? Sí. Sí, solamente dale en ver pantalla completa. Ahí está. Ahora sí. Ya, que no me acostumbro mucho a esto, hermanos, disculpen. Bien, entonces, siguiendo la secuencia que estamos estudiando, hermanos, los atributos de Dios. Hoy toca la invisibilidad de Dios. Si nos podemos ubicar en Juan 1:18, voy a tratar de avanzar con los textos. Yo los tengo aquí a la mano. Si alguien puede ir tomando nota o de repente quiere tomar una captura. Bien, ¿no? Juan 1:18 dice esto: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este es nuestro texto base, porque tal vez este texto de Juan 1:18 resume en esencia el atributo de Dios. Primero, Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás, pero ¿cómo vamos a llegar a Él? A través de Cristo, a través del Hijo, el cual lo ha dado a conocer. Entonces, solamente quiero como introducción hacer un breve repaso, hermanos, del por qué sí, estamos estudiando los atributos de Dios. Algo que se me ha ido quedando de los estudios de nuestros hermanos de cada domingo, cada mensaje, son 4 cosas principales. Dos primero. Conocer y comprender la naturaleza y la esencia, el carácter de Dios, porque si no estudiamos para comprender, para conocer más a Dios, no podemos llegar a adorar ni exaltar
con una esencia real y verdadera, ¿no? Es decir, si no empezamos a estudiar más, a conocer más a Dios, ¿cómo podemos llegar a decir, quiero adorar y exaltar por lo que Dios mismo es? Entonces, estas 4 cosas son fundamentales para nosotros, ¿no? Y como cristianos estamos llamados a conocer cada día más al Señor, buscar entender a Dios para así poder tener esas bases sólidas de una adoración verdadera. Y mi pregunta es esta, hermanos, cada domingo cuando estamos estudiando, escuchando un mensaje, o durante la semana cuando estamos leyendo nuestra Biblia, ¿tenemos ese interés real de conocer y entender cada cosa, cada día más y más a Dios? Pongamos eso en nuestra mente ahora y que sea también un desafío, un reto para nosotros, ¿no? Que ese interés sea real para conocer, para comprender, para adorar y exaltar a Dios. Y bien, dentro de los atributos de Dios es muy amplio. Es muy amplio. Algunos hermanos y estudiosos de la Biblia lo han clasificado en 2 grandes grupos, ¿no? Miren esto, solamente para repasar lo que vamos a ir estudiando y lo que aún nos falta estudiar. Miren, los atributos de Dios se dividen en 2 grandes grupos, atributos incomunicables y comunicables. Ya hemos estudiado acerca de la eternidad, la independencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la unidad de Dios. Y estos atributos incomunicables únicamente le pertenecen a Dios porque no comparte con su creación. Pero también hay atributos comunicables que Dios sí comparte con su creación, ¿no? Que ha dejado parte de su esencia o carácter en nosotros, en su creación. Entonces, aquí sí tenemos 5 grandes grupos. Y miren, hermanos, recién estamos aquí estudiando el ser de Dios. Hace 2 semanas, nuestro hermano Pedro nos compartió acerca de la espiritualidad de Dios. ¿Recuerdan? Dios es espíritu y quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy estamos estudiando la invisibilidad de Dios, que pertenecen al ser, a la esencia de Dios mismo. Es un poco complejo, hermanos, ¿por qué? Porque es algo subjetivo, no llegamos a entender en su totalidad lo que significa. Y más adelante seguiremos estudiando atributos mentales, atributos morales, de propósito y sumario, ¿no? Creo que estos son ya un poco más cercanos a nuestra realidad. Ejemplo con la sabiduría, la verdad, la bondad, el amor, la misericordia, ¿no? Entonces, hermanos, cada atributo de Dios muestra un aspecto del carácter de Dios y no necesariamente de una forma aislada, ¿no? Es decir, Dios por un lado es amor, por otro lado es celoso, por otro lado Dios es justo y por otro lado Dios es ira. No, en realidad no es de forma aislada, ¿no? Cada atributo está íntimamente relacionado. O sea, cada atributo de Dios funciona en una sincronía perfecta, todo está armonizado y todos los atributos de Dios funcionan en paralelo. Nada es un conjunto ni tampoco son aislados. Un ejemplo, miren con esto, ¿no? Vamos a ver solamente como ejemplo, perdón, la ira de Dios. Ya, como ejemplo, la ira. Dios es ira, pero sin dejar de ser sabio. Y Dios es ira sin cambiar su personalidad ni sus decisiones. Dios es ira sujeto a la voluntad perfecta que Él tiene. Y Dios es ira sin dejar de lado su justicia y más aún sin dejar de lado su santidad, porque Dios es perfecto. Entonces, vemos cómo es que un atributo de Dios está íntimamente relacionado uno con otro y no está solamente aislado. Entonces, hermanos, comprendiendo esto, yo quiero como de repente, primero resaltar la primera idea de la mañana es que Dios es tan grande que tratamos de entenderlo para adorarlo y exaltarlo. ¿Cómo es que ninguno de sus atributos se cruzan, se chocan y menos son contradictorios? Pues esto es la ventaja del Dios al que nosotros servimos y adoramos. Un Dios vivo, real, complejo, al cual debemos entenderlo para adorarlo. Y bien, entonces, entrando ya a nuestro tema que es la invisibilidad. Dios es invisible. Recuerdo un poco el mensaje de nuestro hermano Pedro hace 2 semanas, ¿no? Cuando decía que Dios es espíritu, pero también es invisible. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir que Dios sea espíritu?
Con lo que he ido leyendo, lo que he ido revisando es interesante, ¿no? Porque ningún autor se atreve a dar una definición clara de lo que significa que sea espíritu. ¿Y por qué? Justamente porque en realidad no vamos a entender, no vamos a llegar a comprender en su totalidad lo que signifique que Dios sea espíritu. ¿Por qué? Porque es diferente a cualquier otra cosa creada. Dios, espíritu, es diferente a pensar simplemente en una energía, a pensar simplemente en un vapor, en un aire, o creer que es únicamente pensamiento. Y miren esta diferencia que nosotros tenemos hoy, que de verdad no llegamos a comprender todo. No sé si más adelante, estudiando un poco más la Biblia, llegamos a entender, Dios nos dé luces, porque me hace pensar en esto, ¿no? Imagínense, hace 15 años, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que me enseñaban los 3 estados de la materia, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, ya, cuando estudiábamos en el colegio. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Perfecto, eran 3. Ahora cuando estudian los estados de la materia no son 3, son 4 y creo que hasta 5. Ahora se habla del plasma. En mis tiempos no había plasma, ahora ya lo incluyen. ¿Y qué es el plasma? No es ni líquido ni gaseoso, dicen que es algo condensado que conduce electricidad, bueno, en fin. Han descubierto otro estado de la materia, Dios ha ido revelando esas cosas. Tal vez en un futuro lleguemos a entender un poco más lo que significa que sea espíritu. Pero eso lo vamos a llegar a entender, hermanos, yo creo, en el cielo. Entonces, si no entendemos lo que significa que Dios sea espíritu, por lo tanto, no podemos comparar a Dios con nada de lo que ha sido creado. ¿Por qué? Perdón. Porque en realidad, al hacer esto, estaríamos menospreciando a Dios, quitándole la gloria y el honor que Él se merece, ¿no? En Éxodo 24, ¿qué dice Dios? Que no nos hagamos imagen, que no adoremos a nada de lo que ha sido creado. Dios es un Dios celoso. Y si Él es espíritu, en su esencia misma, no se puede comparar con nada de lo creado. Entonces, si Dios es espíritu y no llegamos a entenderlo, no podemos compararlo con nada, porque obviamente no lo hemos visto, es decir, Dios también es invisible. Y aquí es el punto en el que radica, ¿no? Dios es invisible porque es espíritu y jamás lo hemos visto y jamás lo vamos a llegar a entender. Versículos que refuerzan esta idea, hermanos, si pueden ir tomando nota, o de repente, como les digo, si tienen en su pantalla una captura. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Juan 6:46, no es que alguno haya visto al Padre, ¿no? Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, en quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y tal vez primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Ok, perfecto. Dios es invisible, nadie lo ha visto. Ahora, hermanos, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Entonces, si Dios es invisible y no podemos llegar a entender la esencia misma de su ser por ser espíritu, ¿cómo vamos a llegar a conocerlo? ¿Por qué la Biblia habla de Dios con un cuerpo? La respuesta es esta, hermanos. En su misericordia y amor por los hombres, Dios se ha manifestado de diferentes formas y en diferentes formas de las cosas creadas. Es decir, ese Dios invisible al cual adoramos, ese Dios tan grande al que no podemos comprender en su misma esencia, a quien ningún hombre ha visto jamás, tiene tanto amor por nosotros que sin merecerlo, que con su misericordia y su amor, se manifiesta de diferentes formas mediante las cosas creadas e incluso tomando un cuerpo humano en muchas ocasiones para darse a conocer. Entonces, hermanos, qué grande es Dios, que Él a su creación, sin que merezcamos nada, porque somos creación de Dios y Dios es tan grande, viene y se manifiesta a nosotros, se muestra con las cosas creadas. Entonces, aquí vamos a ver 3 puntos. Dios manifestándose en el pasado, en el presente y cómo se ha de manifestar en el futuro. Primero, Dios invisible manifestado en el pasado. Ya nos hablaba un poco de esto nuestro hermano Pedro hace 2 semanas.
son las teofanías de Dios o apariciones de Dios en la tierra. Solamente para mencionar algunas, por ejemplo, a Abraham se le apareció en forma de hombre, ¿no? Cuando fue a hacerle la promesa sobre un hijo en Mamre. Con Jacob, dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Uno de los más resaltantes tal vez es Moisés. ¿Recuerdan a Moisés cuando estaba con Dios recibiendo las tablas, los mandamientos? Dios le dijo que él no iba a poder ver su rostro porque ningún hombre podía verlo y vivir. Pero Moisés también tuvo otra experiencia. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y se le presenta en la zarza ardiente, ¿recuerdan lo que dice Dios a Moisés? Quítate las sandalias porque lo que pisas es tierra santa. Entonces es interesante, Dios no solamente se ha manifestado de repente con un cuerpo cercano a nosotros, sino en diferentes formas. Por eso son teofanías, apariciones de Dios. Al pueblo de Israel, cuando estaba saliendo de Egipto, Dios los acompañaba de día y de noche. Dios estaba presente allí, pero ya no en forma humana con un cuerpo, sino como una columna de nube en el día para darle sombra y como columna de fuego en la noche para darles calor. O sea, Dios estaba cuidando al pueblo de Israel, Dios estaba presente allí como nube y como fuego. No solamente a ellos, sino también al pueblo de Israel, también se le presentó a los ancianos y dice que vieron al Dios de Israel. Entonces, esto es interesante. Vemos a Dios invisible manifestado en la tierra de diferentes formas. Esto nos lleva a pensar en esto, hermanos, que es razón más que suficiente para exaltar y adorar a Dios. Como digo, un Dios invisible, incomprensible en su propio ser, que se haya manifestado su creación a los hombres, es más que razón para exaltar y adorar. Cuando pensemos en nuestro Dios invisible, aparentemente lejano, incomprensible, aquel al que jamás vamos a poder ver estando aquí en la tierra, pensemos en su grandeza, en su misericordia, en su amor por nosotros para darse a conocer. Hermanos, algunos domingos pensamos, ¿no? ¿Por qué quiero adorar a Cristo en esta mañana? No sé por qué adorar a Cristo, no sé por qué adorar a Dios. Adoremos porque ese Dios invisible se ha manifestado en su amor, nos se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. Lo hizo en el pasado de esa forma y en el presente, ¿cómo podemos verlo? Ok, perfecto. En el presente se ha manifestado, se ha revelado en la persona de Cristo. Estos 3 versículos quisiera que nos me apoyen leyendo también, lo tienen en la pantalla, como les decía, ya no es necesario buscarlo en sus Biblias, ¿no? Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe estaba preguntando, no, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices ahora, muéstranos al Padre? Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, ¿cómo se ha manifestado ahora Dios y cómo quiere darse a conocer Dios a nosotros? Dios mismo tuvo que bajar en la persona de Cristo y Dios mismo se está dando a conocer mediante el Hijo. Y eso es interesante, ¿no? Queremos ver y conocer al Dios invisible. Cristo nos muestra a Dios porque Él mismo es Dios, ¿no? Ahora, si recordamos hace unas semanas también, Johnny nos hablaba del atributo de la unidad. Ya no hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Estaríamos hablando mal, sino Dios es uno solo en las 3 personas que funcionan armónicamente, los 3 están relacionados. Entonces, Dios mismo se está dando a conocer. Y si no nos esforzamos, hermanos, para conocer cada día a Cristo, para tener una relación íntima con Él, jamás podremos llegar a conocer a Dios en su ser, en su esencia y su carácter. Entonces, hagámonos esta pregunta. Amigos, familiares que hoy se han conectado, que de repente aún no han tomado una decisión. ¿Conoces ya a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Ese es un requisito indispensable
para ver al Dios invisible. Dios jamás se va a mostrar, jamás se va a hacer sentir si primero no lo hemos conocido y si primero no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y por otro lado, a nuestros hermanos que ya tenemos algún tiempo en la fe cristiana, estamos conociendo a Cristo cada día más, estamos viviendo una íntima relación con Él, porque no solamente basta con decir, ya soy cristiano, ya me bauticé y ahora nada más. No, la idea es una íntima relación con Cristo día a día. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues tenemos las bases sólidas, ¿no? Todos tenemos una Biblia en casa. ¿Cuánto la estamos leyendo? ¿Cuánto estamos estudiando? ¿Cuánto nos estamos preocupando por nuestras reuniones? ¿Cuánto estamos preocupándonos por la comunión a pesar de ser virtual en este tiempo? Entonces, hermanos, este es un reto grande para nosotros. Cada día de una relación íntima con Cristo. Si no, no vamos a llegar a ver ni sentir a ese Dios invisible en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero también, hermanos, hay otra forma en la que Dios se manifiesta hoy en día. ¿Cómo es que ese Dios invisible llega a manifestarse en nuestra vida? Recuerden, ¿cuándo fue el último milagro inesperado que ustedes vivieron? Dios está haciendo sentir su presencia. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha experimentado milagros de Dios? Y no me refiero únicamente a milagros extraordinarios como salvarlos de una operación, recuperarlos de salud, sino también milagros en el hecho de que tienes una necesidad tan grande y sin esperarlo, Dios pone personas en tu camino para solucionar estas situaciones. Dios pone la tranquilidad. Recordemos y hagamos memoria, hermanos, porque el que Dios se manifieste y el que Dios se dé a conocer en medio de su invisibilidad a nosotros, es también cuando experimentamos un milagro, cuando experimentamos de repente paz, sanidad, cuando Dios pone personas en nuestro camino que nos hacen ver y pensar, Dios es real. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Recuerdo mucho a veces hermanos que no nos conocen, hermanos de diferentes partes, y ellos tienen una amistad tan bonita con nosotros por el único hecho de ser cristianos, porque nos llamamos hermanos. El hecho de experimentar a Dios, hermanos, en nuestra vida es mediante Cristo y mediante las bendiciones que Dios nos da. Pero también tenemos una esperanza futura, ¿no? Ya hemos visto Dios en el pasado con sus teofanías, manifestándose a los hombres de diferentes formas creadas. En este momento, Dios revelado en la persona de Cristo y haciéndose sentir mediante las bendiciones espirituales que no esperamos, pero también en el futuro nosotros tenemos una esperanza. Esa es la esperanza más grande en la cual debemos concentrarnos. Tal vez nunca vamos a ver a Dios en su ser o esencia total, hermanos. Es decir, no vamos a comprender totalmente a Dios. Miren lo que dice Salmo 145. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, tan grande, no vamos a entenderlo. Recuerdo mucho también de Deuteronomio 29, dice que hay grandes misterios que Dios se ha guardado para sí mismo, ¿no? Entonces, hermanos, en este momento, bien difícil, porque nuestra mente está limitada, no podemos llegar a entender a Dios. Pero la Biblia nos enseña que sí veremos a Dios. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué significa, hermanos, ver a Dios? No lo define, ¿no? Porque ver puede ser en un aspecto físico, puede ser en un aspecto espiritual. La respuesta, la verdad es que la tendremos y la entenderemos cuando estemos en su presencia. Solo ahí vamos a tener una visión verdadera, una visión clara de lo que significa conocer a Dios. Yo creo que su sola esencia, su sola presencia basta para llenar todo y no vamos a pasar una eternidad conociendo únicamente, sino adorando. De verdad que el pensar en el cielo nos debe hacer pensar
en el anhelo y en el deseo de estar con Dios. Si no tenemos ese anhelo de llegar al cielo, si no tenemos ese anhelo de conocer a Dios, cómo es Él verdaderamente, en su espíritu, en su forma, en su naturaleza, en su esencia. Si yo no tengo ese deseo de conocer a Dios, de entender más como Él, diariamente vamos a vivir una vida terrenal pensando en las cosas de este momento. Pero si nuestra mente está concentrada en el futuro, nos va a hacer anhelar ese futuro. Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Es decir, vamos a entender absolutamente todo de Dios, todos esos atributos que son un poco difíciles de entender, como la eternidad de Dios, el hecho de que Él no cambie, que Él es independiente, que Él es omnipresente, que Él es netamente justicia y verdad. Todas esas cosas, hermanos, las vamos a conocer en el futuro porque ahí lo vamos a ver cara a cara. Vamos a conocer a Dios. Qué anhelo, qué de verdad, qué gozo vamos a tener cuando estemos delante de Dios. Juan 3:2 dice esto, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, en este momento ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, completamente lo que somos delante de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando Él venga y cuando nos lleve a su presencia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, esto es de verdad, hermanos, para adorar y exaltar a Cristo. En este momento vemos borroso todas las cosas, no entendemos, nuestra mente aún está limitada, pero en el momento en que Cristo nos lleve a su presencia, cuando estemos con Él, cuando Él se manifieste, dice, lo veremos tal y como Él es. ¿No es acaso un gozo, una alegría de saber que voy a conocer totalmente a ese Dios invisible, a ese Dios que es tan difícil de comprender en este momento, como dice el Salmo, tan grande? De verdad, Cristo nos da esa esperanza gloriosa y es razón más que suficiente para adorar y exaltar. Por eso decía al principio, hermanos, ¿cuál es la razón de estudiar los atributos de Dios y conocer y tratar de entender un poquito más a Dios? Para que con bases sólidas, con entendimiento, podamos adorar, podamos exaltar, podamos reconocer lo que Dios es y hace por nosotros sin que lo merezcamos. Entonces, hermanos, esa esperanza grande se tiene que ver reflejada en nuestro anhelo de ver cara a cara a Dios. Si en verdad tenemos ese anhelo, es necesario conocer a Cristo, entregar nuestra vida a Él y por consecuencia procurar agradar a Dios con un corazón limpio. ¿Y por qué digo con un corazón limpio? Porque Mateo 5:8 dice esto, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, esto deja un reto grande para nuestra vida, ¿verdad? Agradar a Dios no es únicamente los domingos en la reunión de la iglesia, no es únicamente pensar, ya soy cristiano, ya llevé mis cursos de discipulado, ya me bauticé, ya vengo los domingos a la iglesia, ya agarro mi Biblia y me voy. No, esto implica agradar a Dios en nuestra vida diaria, en donde estemos, y tener un corazón limpio todos los días, es decir, buscar la santificación. Recuerdo mucho este tema también que cuando estudiábamos acerca de la iglesia, ¿no? Tener un corazón limpio es buscar la santificación, es decir, matar el pecado cada día. ¿Para qué? Para que el momento en que Dios también nos recoge, nos lleve a su presencia, veamos una vida que ha agradado a Dios en todo nuestro caminar. Algunos ya tenemos más años en la fe cristiana. ¿Cuánto estamos haciendo, hermanos? No nos conformemos. Creo que ese es el peligro más grande que tenemos. Acostumbrarnos al cristianismo de nombre y descuidar la vida espiritual diaria. Es un reto grande para nosotros, chicos, grandes, nuevos en la fe, antiguos en la fe. El reto es diariamente, todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a su presencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, hemos visto a Dios en el pasado, en el presente y el anhelo que vamos a tener nosotros en el futuro.
Como conclusión, hermanos, y ya para terminar este tema de la invisibilidad de Dios. Dios es un Dios invisible. No lo llego a comprender totalmente. No llego a entender su naturaleza, su esencia, porque mi mente tal vez no lo permite. Porque no hay nada a lo que podamos compararlo, porque no hay nada como comparar a Dios, lo rebajaríamos en realidad en su naturaleza. Pero en su amor y su misericordia, por su creación, Dios se dio a conocer a los hombres. En el pasado, con teofanías, con apariciones de Dios. En el presente, en este momento, en la persona de Cristo y en la esencia en la que vemos actuando a Dios de una u otra manera, por lo cual debemos nosotros, hermanos, esforzarnos en conocer cada día más a Cristo. Mantener una íntima relación con Él, buscando mantener un corazón limpio delante de Él. Solo de esta forma vamos a llegar a Dios, a ver a Dios cara a cara cuando nos llame a su presencia. Y es allí donde vamos a tener una visión clara, real, verdadera de nuestro Dios invisible. Hermanos, ya no solamente se trata de decir, yo tengo un ministerio, yo voy a servir y estoy haciendo esto y esto. Ahora se trata de la mente y el corazón, de una vida diaria. Entonces, si quiero adorar a Cristo y quiero adorar a Dios mismo por sus atributos y por el atributo de ser invisible, también hay que adorarlo y que nos lleve a pensar que en su misericordia y amor, Él se está dando a conocer cada día de nuestra vida, de una u otra forma, con grandes milagros, con pequeñas situaciones o casualidades que nosotros lo llamamos a nuestro beneficio. Dios está cuidando de su creación, Dios está acercando a nosotros. Dios invisible se está manifestando y eso es razón más que suficiente, hermanos, para decir: gracias Dios, te adoro, te exalto, porque tú me amas tanto, que te muestras de diferentes formas para conocerlo. Hermanos, que el propósito de esta mañana, el entender que el Dios invisible que tenemos se ha acercado, es que también tenemos un anhelo grande cuando lleguemos al cielo. Quisiera terminar orando y que Dios nos dirija esta semana a meditar en Él y a ser agradecidos, porque el Dios tan grande que tenemos está cerca de nosotros, está junto con nosotros, se está manifestando de diferentes formas y si queremos llegar a conocerlo más, hay que estudiar más a Cristo, hay que centrarnos más en Él. Y otra vez, amigos que nos visitan, personas que de repente ya constantemente aún están visitándonos y no toman una decisión, los invito a meditar en esto. Para ver a ese Dios invisible tal y como es necesario conocer y aceptar a Cristo. Tenemos hermanos cercanos a nosotros, tenemos líderes de rebaños, tenemos a nuestros ancianos a los que podemos acudir. Ese es el requisito indispensable. Cristo en nuestra vida para conocer al Dios invisible. Oramos, hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque son atributos difíciles de entender tuyos, Señor, que son un poco subjetivos, que nuestra mente está limitada, Señor, al entendimiento de nuestra naturaleza humana, nos das luces y es más que suficiente, Señor, lo que tú nos has dejado en la Biblia para poder adorarte y exaltarte. Tal vez en este momento no lleguen a comprender totalmente tu esencia y tu ser por ser espíritu y por ser invisible, Señor. Pero lo que sí sé es que tú te estás manifestando en nosotros cada día de nuestra vida. Estás tan cerca de nosotros, Señor, que a pesar de ser invisible podemos sentir tu presencia, tu amor, tu misericordia. Y más aún, Señor, en la persona de Cristo es la cúspide de cómo podemos conocerte. Pon en nuestro corazón ese deseo de anhelar, conocer, estudiar, Señor, todo lo que está relacionado contigo, porque si no anhelamos ese momento en el cielo, Señor, no vamos a vivir conforme a lo que tú quieres en nuestros días en la tierra. Y gracias, Señor, porque tengo ese anhelo y esa esperanza segura que nadie me la va a quitar, Señor, de un día estar contigo en el cielo y conocerte totalmente como eres, en tu ser, en tu esencia, y tener ese gozo de decir al Dios tan grande, al Dios invisible, al Dios espíritu, que no puede entender en la tierra,
lo estoy conociendo, Señor, cara a cara. Gracias por esa esperanza tan grande que pones en nuestra vida. Dirígenos, Señor, y pon en nuestro corazón también ese agradecimiento, esa gratitud hacia ti, porque te has acercado a nosotros sin que lo merezcamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tal vez quiero dejar de compartir la pantalla y doy pase también a nuestro hermano Pedro, que sigue guiando la reunión. Gracias, Mario, por este bonito mensaje, por este atributo de nuestro Dios que nos ayuda a conocer más sobre su esencia, para amarlo, para reverenciarlo como Él se merece. Y bueno, estamos tratando de